Si hacemos un balance minucioso del Antiguo Testamento, pondrá muy claro la diferencia entre el accionar del Dios del universo, que nos revelará a un Dios justo, paciente, misericordioso, clemente y dadivoso, que de hecho refleja el cuadro que realmente nos manifestó Jesús el Cristo en el Nuevo Testamento, y el accionar del Dios con D minúscula de este mundo. Desgraciadamente, en un porcentaje mínimo, nos muestra al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, altísimo y viviente. Y en un porcentaje muy alto nos manifiesta al Dios de este mundo. La diferencia entre el decálogo, el Dios que le dio los mandamientos a Moisés en Éxodo 20, y el Dios que se manifiesta y se muestra en Éxodo 21, que es el que nos manifiesta plenamente Hechos 10:38, 2 Corintios 4:4, que dice: en los cuales el Dios con D minúscula de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No dice de Jesús, dice de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso Jesús el Cristo fue muy claro cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino única y exclusivamente a través de mí. Ahí está claro. Vemos que nada tiene que ver el Dios que nos manifestó Jesús el Cristo de el Jehová o Yahvé de los judíos, que nos manifiesta el Antiguo Testamento también, y que en verdad de verdad este sí es el tirano. Por eso es importante que veamos cuál es la diferencia entre el Dios de Éxodo 20 al Dios de Éxodo 21. La diferencia entre el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, altísimo y viviente, que se manifestó a Moisés y que le entregó el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, las 10 leyes, porque es una ley, es muy diferente al Dios de Éxodo 21. Y para analizarlo lo vamos a empezar a hacer con los 10 mandamientos. Y habló Dios con D mayúscula todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, esclavitud, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando dice dioses, está hablando de pequeña, dioses pequeños, los que gobiernan este mundo, porque Dios es uno. Pero como ya vimos en los capítulos anteriores, es como el aceite 3 en 1. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque ni con nuestro espíritu, ni con nuestra alma, ni con nuestro corazón podemos inclinarnos ni hacernos imagen y semejanza. No hay ninguna manera en que nuestro ser, conformado por nuestro espíritu, alma y cuerpo, haga imagen y semejanza de ningún Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ahí está claro. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero tenemos que tomar muy en cuenta la Biblia, que contiene la palabra de Dios. No toda la Biblia es palabra de Dios, y muchas cosas le fueron agregadas y anexadas a los mandamientos de Dios. Por eso es muy importante entender qué significa la tercera y cuarta generación. Muchos consideran que todas las desgracias que cometieron los padres lo tienen que pagar los hijos, los nietos y los bisnietos. Y en un mundo de justicia universal como la del Dios Todopoderoso, que es omnisciente, no puede existir tal aberración, porque no es justo que paguen justos por pecadores, valga la redundancia. En las leyes de Dios no se manifiesta esto. Ese agregado, podríamos decir que esto es un anexo, porque en el original diría únicamente: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas
que están debajo de la tierra. No me puedo prolongar mucho. Entonces, el 5 podríamos decir que es un anexo. En cambio, el 6, mire lo que dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Podríamos decir que es un anexo. En cambio, el 6, mire lo que dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque tenemos que tomar en cuenta una cosa: una ley no puede ser abrogada. Por eso las leyes que gobiernan el universo no pueden ser cambiadas. Y precisamente entre ellas está la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no puede ser modificada. Si analizamos claramente los 10 mandamientos, porque no me puedo poner a explicárselos, porque entonces se alargaría mucho este capítulo. Lo que sí podemos hacer es entender que un Dios que dice entre sus mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni sus cosas algunas de tu prójimo. Pero ahora veamos un detalle muy importante. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable el Señor Dios con nosotros. Si nos damos cuenta, todo esto está preparado para que entendamos que es importante, comillas, un mediador, un árbitro. Y no hay mediador entre Dios y los hombres que no sea única y exclusivamente Jesús el Cristo, hombre. ¿Por qué? Porque el único que pudo experimentar todo lo que un ser humano puede experimentar en este mundo es única y exclusivamente Jesús hecho hombre, convertido nuevamente o tomando nuevamente su divinidad para volver a ser el Dios que habita en este mundo, y que a través de su muerte y resurrección volvió a manifestarse ante nosotros como el Cristo o el Mesías, que es el que los judíos, no todos, están esperando todavía. Pero no es sino que analicemos lo que ha sucedido en pleno siglo XXI para darnos cuenta de que hay Mesías que son completamente falsos, y Jesús nos lo previno claramente. Es muy interesante entender que la Biblia Thompson tiene una particularidad, y esa particularidad es que los evangelios de Cristo están enmarcados en rojo cuando es Jesús el Cristo el mismo que está hablando. Y por eso en esta versión que tenemos aquí al frente dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿acaso esto únicamente ha sucedido en este siglo o en el siglo pasado? Si hacemos un análisis de la historia desde el año de Adán y Eva, podríamos llegar a la conclusión de que esto para nada es nuevo. La guerra no es nueva, las pestes no son nuevas, y los terremotos y todo eso ha sucedido desde el pecado de Adán y Eva. Como vimos, la diferencia entre el Homo sapiens, el Homo erectus y todos los homus que hemos visto a través de la historia es que Adán y Eva son la generación de un humano hecho a imagen y semejanza de su creador. Por lo tanto, tenemos que concluir que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por eso hay una diferencia entre el pueblo de Israel, aquel que busca a Dios y lo encuentra, a el pueblo israelí, que está conformado por judíos, por hebreos y por los que habitan en una región del Medio Oriente denominada Israel. Es completamente diferente. Y dice: entonces les entregarán a tribulación
y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso tenemos que entender que es vital e importante que entendamos que el nombre en el cual Dios puso toda su complacencia es en Jesús el Cristo, no Jesús el que habitaba en Belén, no Jesús el que nació en Belén, porque no es Jesús el hombre habitando, hijo de María y de su padre putativo José, sino de el Cristo, de Dios encarnado en esta tierra. Por eso es importante que toda oración que hagamos, al terminarla, tenemos que hacerlo conforme a la perfecta voluntad de Jesús el Cristo, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Viviente, el Hijo del Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que hay muchos que se dicen cristianos, pero que están invocando el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús no es absolutamente nada. El nombre de Jesús el Cristo, el nombre de Jesús el Mesías, ese es el que está identificado como el nombre sobre el cual Dios tiene puesta toda su complacencia. Ahora vamos a regresar justamente a Éxodo. Y en Éxodo vamos a ir al 21. Aunque desde el 20 ya podemos ver cosas bastante interesantes. Porque si nos damos cuenta, el decálogo de Dios, la ley de Dios, se manifestó en Éxodo 20, del versículo 1 al versículo 17. A partir del 18, vemos cómo nos enseñan que para poder tener acceso a Dios, tenemos necesariamente que recurrir a un mediador o a un consejero espiritual, como lo llaman ahora. Pero entonces la pregunta es, si Jesús el Cristo quería que nosotros acudiéramos a una iglesia, templo de piedra, de cemento, entonces ¿por qué con su muerte se rasgó el velo del templo? El hecho de que el templo tuviese un velo y que al morir Jesús se rasgara, implica que automáticamente se disipan las tinieblas y entramos confiados al trono de la gracia. Ya no necesitamos ni mediador, ni intercesor, ni nada que nos han enseñado en todas las denominaciones religiosas. No hay necesidad de eso. Nosotros podemos venir confiados al trono de la gracia en el nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Altísimo y Viviente. Entonces veamos, Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Dios. ¿Cómo puede ser que un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo, tenga necesidad de probar a su pueblo? Si nosotros tenemos claro quién es Dios, cuáles son sus características, cuáles son sus atributos, cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus leyes, cuáles son sus preceptos, cuáles son sus ordenanzas, cuáles son sus estatutos, entonces no tendríamos ¿por qué venir a hacer lo que nos dicen las religiones que tenemos que hacer? Vamos a ir a Éxodo 21. Y no es sino que analicemos los 5 primeros versículos de Éxodo 21 para darnos cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento, un Dios que nos está dando la ley para que podamos manifestar nuestra vida plena y absolutamente en esta vida, en esta tierra, ahora nos muestra su verdadera naturaleza. Y dice: estas son las leyes que les propondrás. Si compras siervo hebreo, 6 años servirá, pero el 7º saldrá libre de balde. ¿Cómo puede ser un Dios que es todo amor permitir que tengamos esclavos? Pero hay una diferencia entre un esclavo hebreo y un esclavo común y silvestre. Un esclavo que no pertenece al pueblo judío. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa manifestación de un Dios decidido a amar a unos pero a despreciar a otros?